miramos un minutito el video de presentación de la encuesta de niños, niños y adolescentes que los va a acompañar de acá al fin del relevamiento, que forma parte de una de las estrategias de sensibilización para mejorar la llegada a los hogares. Así que bueno, lo miramos y ya arrancamos esta segunda parte. Carla. 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 Se solicita. Bueno, listo. Con la otra. Avanzamos con la otra y después lo pasamos. Problema de sonido. Yo me pongo ahí. Bueno, nos vamos a ir adentrando ya en la capacitación. La idea es un poco llevarlos alrededor de la conformación de los equipos. Nos vamos a ir acercando a lo que es la muestra, a la cantidad de casos, los radios. Vamos a ir finalmente acercándonos y aproximándonos a lo que se denomina la vivienda seleccionada, que es donde ustedes van a aplicar los cuestionarios de la encuesta de niños, niñas y adolescentes. Vamos a tomar un par de decisiones y hasta ahí voy a llegar yo, los voy a dejar en esas decisiones para después trabajar específicamente en el cuestionario de hogar. Bueno, ya se ha hablado de cómo fue el proceso en el que terminamos arribando a este punto. De un lado estaba que dio todo inicio a las tareas de la encuesta de niños, niñas y adolescentes, la coordinación de UNICEF con el Consejo Nacional de Políticas Sociales, SIEMPRO, que trabajó en el diseño muestral, en el desarrollo temático, en el diseño de relevamiento, el desarrollo de software para los cuestionarios y seguimiento de la información relevada, el desarrollo de la capacitación central, el acompañamiento de capacitaciones centralizadas y también en el diseño del acompañamiento, seguimiento y supervisión de campo. Esto ustedes después lo van a ir recorriendo y lo van a ir reconociendo en la medida, en el tiempo, lo van a ir reconociendo por las partes que vayamos trabajando, tanto en la capacitación como después en el trabajo de campo, cuando vean, se encuentren con equipos de UNICEF que los acompañen en campo, que vayan a supervisar, que tengan fundamentalmente una tarea de acompañamiento de tal manera de mejorar lo que ya se ha dicho y se va a repetir a lo largo de estos 18 largos días de trabajo, que es la calidad de la información. Ustedes saben que este equipo que hizo este diseño llamó a licitación, se presentaron varios oferentes. De resultas de esa licitación resultó ganador el consorcio liderado por la UBA, IGNAC, que presentaron una propuesta técnica que fue la que nos convenció. Esa propuesta técnica tenía por objeto el listado de 1.562 radios censales para relevar 31.240 viviendas en todo el país. Este consorcio toma un compromiso, ustedes les habrá llegado de distintas maneras, en función de cada provincia, en función de cada función que ustedes van a tener, como encuestadores, como supervisores o coordinadores de provincia, toma un compromiso de tasas de respuesta, es decir, ellos nos dijeron, nosotros podemos trabajar a este nivel de tasa de respuesta, que fue lo que nos convenció en función de las distintas estrategias que nos planteaban para llegar a ese nivel de tasa de respuesta. Ustedes saben que no solo en la Argentina, en el mundo, pero en la Argentina específicamente, que es lo que nos toca a nosotros, la no respuesta en viviendas ha ido creciendo, fundamentalmente en los grandes centros urbanos, llámese Ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros estábamos muy preocupados, digamos, en el momento del diseño de la encuesta, de observar hasta último momento con qué tasa de respuesta podemos trabajar, digamos, de tal manera que la información que después recibamos sea lo suficiente, digamos, tenga la mayor cantidad de casos posibles para que esa información sea valedera, ¿está bien?
Es decir, una encuesta con mucha no respuesta, probablemente se le caiga la información, puede ser muy bueno lo poco que se recolectó, pero al ser poco, lamentablemente, resulta inválido. Entonces, una de las condiciones que nosotros pusimos al momento de llamar a licitación fue, bueno, este es el trabajo, 1.562 radios censales, para relevar 31.240 viviendas. ¿Qué propuestas tienen para llegar a determinada tasa de respuesta y qué tasa de respuesta nos están ofreciendo? Dentro de las estrategias que ustedes van a ir conociendo como parte de los equipos que se están armando en todo el país, además de las estrategias, además de las estrategias de sensibilización que ya vamos a ver que en el intento fallido de pasarles el videito de Julián Weich se van a desarrollar, el consorcio nos presentó una serie de estrategias alternativas para ayudar y mejorar esa tasa de respuesta. Dentro de eso nos proponen equipos de coordinación, equipos de supervisión y relevamiento en todas las provincias que tenían o tienen, mejor dicho, al momento ese, estoy casi recordando cómo fue la evaluación, un determinado expertise en encuestas, fundamentalmente experiencia en encuestas a hogares, referidas a temas sociales, temas de salud, temas de educación, pero lo que queríamos básicamente era un equipo de trabajo, tanto de encuestadores, cada uno en el rol que le va a corresponder, pero queríamos equipos de trabajo conformados con ese expertise, con esa experiencia, con larga trayectoria. Pedíamos para cada uno de los perfiles, pedíamos que ese equipo, es decir, lo que nosotros íbamos a mirar fundamentalmente es que hubiera correspondencia entre el compromiso de tasa de respuesta, las estrategias y también el equipo de campo que iba a cumplir en última instancia con esas estrategias. ¿Se entiende? Entendemos que los que están acá son quienes van a llevar adelante y tienen la responsabilidad de decir, bueno, estaba bien todo el conjunto de la propuesta. La propuesta, esto se discutió largamente, la propuesta técnica, hubo propuestas buenas, la verdad muy buenas, y en muchos casos tenían que ver, no cerraba la estrategia con la propuesta, con los equipos. Esta fue la que más cerró y esperamos que sea efectivamente la que cierre. Esto brevemente. Ahí teníamos, les decía, el consorcio presentó equipos de coordinadores, equipos de supervisores y equipos de encuestadores. Nosotros habíamos planteado determinadas funciones, seguramente las discutieron, particularmente con cada uno de los coordinadores, o el coordinador general o la coordinadora general, en el caso de los coordinadores provinciales, en el caso de los supervisores y encuestadores. Esto es un resumen de lo que nosotros planteábamos como funciones de coordinadores, de tal manera de garantizarnos cierto expertise. Además de la experiencia, decíamos que los coordinadores eran los encargados de asegurar la calidad de la recolección de datos en las provincias asignadas, coordinando y supervisando el trabajo de los equipos locales. Distribuir cargas de trabajo, planificar y ejecutar en acuerdo con la Coordinación General de Campo todas las acciones inherentes al listado de vivienda, que es algo que ya se está llevando adelante, y a la recolección de datos en las cantidades y resguardos de calidad de la encuesta mix. Fíjense que nosotros permanentemente insistimos y metemos la palabra calidad, de ahí que esta capacitación va a ser intensa, y lo que queríamos era coordinadores con mucha experiencia en encuestas hogares, porque eso nos asegura un piso alto de trabajo, para lo cual nos vamos resolviendo distintos problemas o distintas instancias que va a tener de dificultad que lleva esta encuesta. Monitorear información relevada por los encuestadores y la producida en instancias de supervisión, asistir a la coordinación general de los avances y dificultades en trabajo de campo, proponiendo alternativas de resolución. Teníamos coordinadores que tuvieran la suficiente independencia como para tomar decisiones sobre la base de estas pautas de trabajo, conceptos y definiciones que vayamos trabajando. Y por último, asistir a la coordinación del Consejo de Políticas Sociales y UNICEF en acuerdo con el Coordinador General en materia de supervisiones directas y en materia de resolución de problemas de índole temática producto del relevamiento de campo. Con los supervisores es lo mismo a su nivel de responsabilidad, nada más que los supervisores lo que van a tener es la misión importantísima de armar la logística cotidiana en campo. Ustedes saben que, además de entrevistar, van a medir,
Dentro de cada radio van a tener asignadas distintas tareas y distintas responsabilidades, entonces el supervisor va a coordinar los grupos de encuestadores y medidores, asignando las cargas de trabajo, las tablets y demás materiales indispensables para recolección de datos en campo. Planificar y ejecutar en acuerdo con la coordinación provincial, realizar supervisión de campo, realizar la recepción interna, algunos lo conocen como edición, otros lo conocen como análisis de consistencia y coherencia de la información relevada, por los encuestadores y medidores a cargo, informar a la coordinación provincial el desempeño de los encuestadores, asistir y acompañar a las supervisiones de la coordinación UNICEF y SIEMPRO, y sincronizar diariamente, esto lo van a ver cuando llegue la tarea específica, sincronizar diariamente los datos recolectados por los encuestadores con la oficina central de datos gestionada por la coordinación UNICEF. Eso es cuando ya tienen el cuestionario en mano, la entrevista hecha en la tablet, va a haber un botoncito para sincronizar y mandar la información cotidianamente de tal manera de ofrecer, de estar al día con la información que se va relevando para hacer controles de calidad. Eso va a redundar permanentemente en llegar a un estándar de calidad bastante alto, de tal manera de asegurar después que el indicador sirva. Finalmente, el grueso de trabajo que está entre los entrevistadores y entrevistadores, fundamentalmente la mayoría van a ser entrevistadoras, esto lo deben haber conversado, fundamentalmente por el tipo de público al que nos vamos a referir, quién va a ser el informante. Bueno, planteamos buen uso y cuidado del material recibido, visitar y entrevistar los hogares de las viviendas asignadas por el supervisor a cargo, sincronizar y enviar diariamente por los canales correspondientes la información relevada del supervisor, aplicar en tablet y siguiendo los estándares de calidad el conjunto de cuestionarios de la encuesta, hogar y cuestionarios individuales de acuerdo a los individuos elegibles del hogar, lo vamos a trabajar. Cuando fuese necesario cargar los datos recogidos en cuestionario de papel, ustedes saben como buenos encuestadores que son, que muchas veces no se puede trabajar en tablet, es mejor, más seguro, o quizás no sea por eso, sino porque llueve y la van a hacer igual, es preferible hacer en papel. Una vez que la hacen en papel, después la pasarán al soporte. Asegurar el número de visitas y revisitas correspondientes a las viviendas e individuos informantes. Entregar material de sensibilización en todas y cada una de las viviendas que ustedes visiten. Realizar las mediciones antropométricas o asistir a los medidores en su captura según corresponda al diseño de trabajo de cada uno de los equipos. Y finalmente, informar a la supervisión de campo sobre avances y dificultades en la recolección de datos, especialmente las asociadas a la no respuesta en viviendas seleccionadas. Estos son los tres equipos centrales, en orden de jerarquía, pero en orden de trabajo, en orden de distribución, como ustedes lo quieran mirar. Básicamente cada uno debe asegurar que cada instancia le llegue, tenga todo, la asignación, el material, las viviendas y la cartografía, ahora lo vamos a trabajar, de tal manera de asegurar una buena calidad de la información y fundamentalmente también una buena tasa de respuesta. ¿Con qué materiales van a trabajar? La credencial, ahí la tiene Julián Weich, materiales de sensibilización, pecheras, gorras, pilotines y credencial está repetido, materiales de sensibilización, folletos, folletines, cartas de presentación, creo que hay una carta para la vivienda seleccionada donde ustedes van a poder anotar el número de teléfono. En todos esos detalles no nos vamos a detener, pero ustedes van a tener una batería de material de sensibilización como parte de su trabajo y además va a haber bastante acompañamiento de parte de UNICEF respecto de lo que es la temática de sensibilización, acceso a las radios, medios locales, de tal manera de ayudar a que cada uno de ustedes llegue a viviendas en las cuales ya están enterados o se están enterando, se enteran y ven que es algo bastante popular, entre comillas lo popular, el tema de la encuesta en campo para niños, niñas y adolescentes. Tablet y cuestionarios en papel para casos de excepción, el cuestionario en papel como lo decía antes, cartografía actualizada de radio asignado, listado de vivienda del lado de la vivienda seleccionada. Esto es porque ya nos estamos arrimando cada vez más al objeto de trabajo. Esto es mostrarles únicamente, es una pantalla muy rápida de lo que es la muestra en todo el país.
es decir, su distribución a nivel provincial. Cada uno ya sabrá, para los coordinadores de las provincias o del interior de la provincia de Buenos Aires, ya habrá visto qué es lo que le toca en suerte. Esta es la distribución, les decía al principio, cuando 1.562 radios censales, y dentro de esos 1.562 radios censales se van a seleccionar 31.240 viviendas. Es una muestra, bueno, ahí está el muestrista, no sé si quiere agregar algo, Augusto, probabilística en distintas etapas. Después va a haber una ficha técnica para los que les interese, pero básicamente era presentarles porque contra esas 31.240 viviendas ustedes van a batallar permanentemente. Además, esa muestra tiene una sola representación, como se decía, el objeto del estudio son los niños menores de 5 años, pero como es relativamente baja la proporción de la presencia de niños en hogares, se sobrerepresentó de tal manera de asegurar una buena cantidad de casos. Es decir, para el total, cada uno son regiones, estas son las regiones: Cava, Pampeana, partidos del conurbano, región patagónica, Cuyo, NOA y NEA. Esto se lee así: en el 21% del total de hogares de la Argentina hay al menos un menor de 5 años. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? De tal manera que si se hiciera solamente por una proporción, si hiciéramos una muestra en población, probablemente nos encontráramos con este porcentaje de chicos, lo cual impediría en algunos casos de toma de información poder hacer aperturas de información, hacer diversos cruces, porque la muestra nos quedaría chiquitita. Entonces, en ese sentido se sobrerepresentó la presencia de hogares de chicos a tal punto que de los 31.240 casos, la mitad, exactamente el 50%, sabemos o pretendemos saber o estamos cercanos a saber, ahora se los voy a contar por qué, que hay niños menores de 5 años. Bien, vamos llegando a la vivienda. En la muestra de los 1.562 radios censales se identifican, esto es un proceso, bueno, los coordinadores ya lo saben, para los que, perdónenme si me repito, para los que trabajan en el listado o los que también están trabajando en el listado, pero era necesario pasar. En la muestra de cada uno de los radios censales, de los 1.562 radios censales, se identifican y listan exhaustivamente las viviendas particulares existentes para luego, en forma aleatoria, extraer una muestra de 31.000 viviendas, donde se aplicarán los cuestionarios de la encuesta. En el desarrollo de ese listado, es decir, los que están trabajando en el listado también lo pueden saber, los deben saber. En el desarrollo del listado exhaustivo de vivienda, se va tocando timbre, se va recorriendo casa por casa, departamento por departamento, y se pregunta, además, si la vivienda está habitada o no, y en caso de estar habitada, si en el hogar viven chicos menores de 5 años. Entonces esto es información que después ustedes van a tener al momento de arribar a la vivienda. ¿Qué es el listado de viviendas? Bueno, ya se los dije, forma parte de lo que ustedes tienen que tener a la mano para poder llegar sin ningún tipo de equivocación a la vivienda que fue seleccionada. Ustedes tengan en cuenta que la vivienda que fue seleccionada no va a ser reemplazada de ninguna manera. Es decir, que si ustedes en primera instancia van a un lugar y no lo encuentran o van a la vivienda equivocada, esa vivienda está mal, tenemos un problema, no va a haber ningún tipo de reemplazo. Vivienda que se cae, vivienda que no se vuelve a reponer por otra de al lado, ni la de 5 cuadras, ni de 20, ni ningún intervalo. La vivienda que salió seleccionada aleatoriamente en primera instancia es la vivienda con la cual ustedes van a morir en el intento de encuestarla. Entendemos que la gran mayoría de los casos se va a poder hacer. Sí. Creo que lo había dicho. Sí, no lo mencioné porque directamente me fui a la sola representación. Dentro de cada radio o segmento se seleccionan 10 viviendas con menores y 10 viviendas sin menores. ¿Cómo?
Sí. Sí, sí. Lo que haya. Lo que salga. Pueden ser 2 ancianos con un nietito de menos de 5 años o 2 ancianos solitos. Ustedes ponen está habitada sin niños. Digamos, hay una columnita, ahora la van a ver. Hay una columna donde dice sin niños. Sí, 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 sí. Sí, porque es lo que les decía, digamos, más allá de que, digamos, junto con los objetivos con el objetivo básico que es describir las condiciones de los niños, niñas y adolescentes, está también, hay un set de preguntas bastante importante que tiene que ver con la población en general. Situación de trabajo, ocupación, situación de trabajo, ingresos, acceso a prestaciones sociales, educación, salud. Bueno, ya están los materiales. Yo lo que les recomiendo es que no abran ese material todavía, porque no forma parte de lo que estoy hablando yo, básicamente, entonces me voy a sentir un poco mal. Así que les pido, por favor, ya recibieron todos, que lo cierren, no adelanten información, porque todo lo que estoy diciendo no está ahí. O nada de lo que estoy diciendo está ahí. Así no se pierde. ¿Retomo? Bien, teníamos 1562 radios censales. Habíamos seleccionado 31.240 viviendas. Dentro de cada radio censal se seleccionan 10 viviendas con menores de 5 años y 10 viviendas con menores de 5 años. Sí, perdón, me repetí. Me hicieron perder. Bueno, entonces lo que quería era llegar a la vivienda. Esto es un insumo que ustedes van a tener. Les decía que la vivienda seleccionada es una vivienda irreemplazable. Esto quiere decir que tienen que llegar sí o sí a lo que se seleccionó. ¿Está bien? Ustedes saben que actualmente se está llevando adelante el listado de viviendas. En ese listado de viviendas se pregunta en cada una de las casas que vamos encontrando en el camino, en el recorrido que va haciendo el listador, se pregunta si está habitada, y si nos dicen que sí, preguntamos seguidamente si hay chicos menores de 5 años. Ustedes, al momento de tener que salir a campo, los coordinadores irán derramando la información en función de cómo les va llegando los distintos radios en los cuales se selecciona la vivienda. Ustedes, al momento, digamos, me paro siempre en el lugar del encuestador, al momento de tener que ir a la vivienda, ustedes van a tener que recibir una hojita por el estilo. Quizás tenga más campos, probablemente, quizás no, va a tener más campos porque hay más información que se está recolectando en campo, pero básicamente ustedes lo que van a tener es la información del radio, este número largo, la manzana en la que estuvieron trabajando, ahora se los voy a mostrar cuando trabajemos cartografía, el lado del cual está la vivienda seleccionada, el número de orden, es decir, el número de orden lo que les va a contar a ustedes es cómo estuvo recorriendo el listador la manzana. A ver, para que se entienda, la orden, los que ya estuvieron en la capacitación del listado ya lo saben, los que ya están trabajando con listado ya lo saben, la regla es que para recorrer una manzana se pone el brazo derecho pegado a la pared y se gira. ¿Está bien? Esto quiere decir que el listador arrancó para el lado 1 en la esquina de Corrientes y fue con el brazo derecho pegado a la pared, fue listando esta cantidad de viviendas. ¿Está bien? Esto es un recorte, esto es una invención mía, no forma parte de la realidad, pero este es el sentido, digamos, el concepto con el cual estamos trabajando. Número de vivienda, departamento, vivienda con o sin menores, observaciones, y allá hay una columnita seleccionada 1, la puse en negrita porque resultó seleccionada. Básicamente lo que les puse por capricho, digamos, porque el concepto es la vivienda seleccionada es la vivienda que ustedes tienen que encontrar. Está bien, en Capital Federal, en los centros, digamos, donde está bien el amanzanado, las calles son regulares o tienen bastante tiempo, o el amanzanado se produjo hace bastante tiempo. Por lo general esas situaciones se van regularizando, entonces hay nombre de calle, hay número de vivienda, pero pongamos por caso en esto, cayó seleccionada una vivienda que no tenía número,
y el listador, bueno, tenía menores, y el listador puso que es una calle que está, una vivienda que está entre la número 22 y 26. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Digamos, esto para que ustedes lo entiendan. Claro, es para identificar, pero para que ustedes lo entiendan, cómo se puso el listador venía con el brazo derecho pegado a la pared. Cuando se encontró con algo sin número, se puso de frente a la vivienda. A la derecha le quedó el 22 y a la izquierda le quedó el 26. ¿Se entiende? Digamos, esto ustedes llévenlo, grábenselo, las dos cuestiones, brazo derecho pegado a la pared y de frente a la vivienda para determinar los entres. Supónganse, si acá hubiésemos tenido un sin número, probablemente le hubiese puesto, claro, y a derecha del otro, digamos, a derecha del número o a derecha del número que lo identifique, ¿está bien? Digamos, pero siempre lo va a hacer. Recorrido. Esto es importante que lo tengan porque acá es facilísimo, ciudad, pero a los que le tocan partidos del conurbano van a pelear, van a odiar a los listadores, van a odiar a los supervisores que le asignaron la carga y al coordinador que permitió que asigne esa carga de trabajo, pero la idea es que hay viviendas en la Argentina que no tienen un trazado muy regular y entonces nosotros para hacer el listado vamos a tomar todas las precauciones que sean posibles de tomar de tal manera que ustedes lleguen a la vivienda seleccionada. Ustedes tengan en cuenta, ustedes pueden decir por qué la sin número, por qué no eligió la del número. Bueno, el muestrista hace, o los estadísticos hacen cosas que no son muy afectas a los humanos, entonces no les importan, hacen que sea aleatorio, sea difícil o sea fácil, lo que sale es lo que sale y no admiten reemplazos. ¿Está? Entonces van a tener esta información, pero además van a tener que ir con un plano actualizado del radio. Rápidamente se los cuento, la cartografía que ustedes van a recibir va a ser una cartografía más intervenida que esta no está intervenida por el listador y el supervisor del listado probablemente, o probablemente también el coordinador, en el que les va a marcar, les puede haber introducido, esto puede estar dividido o no, no importa, le puede haber puesto, hay una comisaría en tal lado, el dibujito de la iglesia, pero básicamente que ustedes tengan en cuenta, van a recibir esta cartografía que tiene el dibujo de las manzanas, el nombre de las calles, el código de calle si correspondiera, número de manzana, que ahí está bien, por eso yo les decía, manzana número, que es lo que veíamos en el listado, límite de radio, están marcados ahí las referencias, referencias, escuelas, vías férreas, esto es la actualización, tiene que ver con la actualización que haga el listador, y la indicación del norte geográfico, esto es muy importante, casi me mato, allá está el norte geográfico, esto es muy importante porque la regla también para los listadores fue que tenían que arrancar siempre en el norte geográfico, por la manzana más chica, numerada, iban a arrancar por ahí. Esperemos que hayan cumplido con la consigna, lo vamos a ir viendo, si se produce algún otro tipo de cambio, son cosas que se van informando porque hay un montón de dificultades. La verdad que es un plano casi deseado, no es lo que ocurre en todos los radios que ustedes van a visitar, pero de todas maneras tengan en cuenta que tenga el nivel de dificultad que tenga el radio que fue seleccionado, siempre arranca por el norte geográfico, brazo derecho pegado a la pared y de frente a la vivienda. ¿Está? Bueno, la leyenda, recuadro derecha de la cartografía, tiene que ver con la identificación general, la división del país, división política, división censal, digamos que es lo que está todo allá. Esto me parece que es de Formosa. Sí, Formosa, división censal, fracción de radio y referencias, bueno. Por último, ahí ya lo intervinieron ustedes, esto es solo un ejemplito, ejemplo de trabajo ustedes tenían en el listado, yo lo que hice fue listarles una única vivienda seleccionada en la manzana 1 del lado 1, que está acá, la marcan, esto es una recomendación que les hago, entiendo que ustedes ya son gente experta en trabajar con esto, discúlpenme si les suena demasiado básico, pero esto les va a impedir perderse una vez que vayan a campo. Porque ustedes marcan, como van a tener que recibir la cartografía y el listado, marcan en cartografía cuál es el recorrido. Esto para los encuestadores, pero para los supervisores también es importante marcarlo, porque acá
no sé si se alcanza a ver, dice CN es con niños, SN sin niños. Esto en realidad, como ustedes van a trabajar en equipo, el que esté de responsable de medición va a tener que ir de una vivienda a otra cuando se trata de ir a medir, con lo cual un muy buen diseño logístico arranca por saber la distribución geográfica que terminó teniendo la selección de viviendas. En algunos casos, para los que trabajan en capital, probablemente la distribución geográfica sea dentro de la misma manzana, hasta inclusive dentro de un solo lado de manzana. Acá estamos hablando de una manzanado bastante grande, de 14 manzanas, pero básicamente lo que le quería mostrar es que cuando ustedes se ubican en el plano, ubican el número, en este caso, el número de vivienda enlistado, ¿se acuerdan? Es el 8, creo que. ¿Era el 8? El 8, entonces ustedes ubican ahí, ya cuando salen a campo, tienen clarísimo a dónde tienen que ir. ¿Está esto? ¿Hay alguna pregunta? No. Estamos llegando a la vivienda. Una consulta. Sí. Antes vos dijiste que en el plan, la cartografía que recibe el encuestador ya está intervenida con lo que detectó el listado. Sí. Los números de manzana, yo vivo en una provincia que va a haber mucha actualización cartográfica. Los números de manzana nuevos, los que se incorporaron, van a tener ese plan, ¿verdad? Los encuestadores. Sí, si hubo cambios, lo que pregunta ella es, probablemente ustedes no, el listador estuvo trabajando y se encontró con, por ejemplo, manzanas divididas, manzanas que se dividen, supongo en el plano. Acá, por ejemplo, probablemente haya sido una manzana dividida, no alcanzo a ver los números, todo eso debería venir numerado por primero por el listador y corroborado por el supervisor y el coordinador. Todo lo que es nuevo, sea porque son manzanas nuevas, fueron recorriendo el radio y se encuentran no con divisiones, sino con directamente. Antes había, creo que acá, bueno, no se ve. Acá hay lo que se denomina manzana 900, quizás lo vean en alguno de los planos. Las manzanas 900 son manzanas, o el número 900, mejor dicho, refiere a un espacio en el que no hay ninguna estructura ni ninguna vivienda, es decir, está pelado, puede ser totalmente baldío, puede ser una plaza, pero no hay nada que se parezca a una vivienda, entonces se lo denomina 900. Lo que les puede pasar en el recorrido es que ese 900 existía. Ustedes pónganse en la mira que esta cartografía es del Censo de Población y Vivienda del año 2010. ¿Está bien? Entonces pueden suceder en estos últimos 10 años o 9 años, pueden haber sucedido un montón de cosas en los radios, como nuevas edificaciones o demoliciones porque le pasó una autopista por el medio o lo que sea. Entonces esos cambios tienen que venir reflejados en la cartografía. ¿Está bien? Eso es importante, nosotros lo remarcamos, no está mal la pregunta de ella, nosotros lo remarcamos muchísimo con los listadores respecto de la actualización cartográfica, no solo respecto de la numeración de la manzana, sino también respecto de los cambios en los límites de radio. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en realidad, si ustedes se encuentran, no es este el caso porque son calles, pero por ejemplo hay límites de radio que están marcados por el trazado de la vía del ferrocarril. Supónganse, como ha pasado en este país, supónganse no, como en este país las vías férreas fueron desapareciendo, que ese lugar ocupado por la vía férrea ahora lo atraviesa una ruta. Entonces eso tiene que venir marcado porque ustedes, cuando vayan, supónganse que acá estaba la vía férrea y era una ruta, ustedes van a ir a buscar la vía del ferrocarril para ubicarse en el límite del radio y buscar la manzana 1, no encuentran la vía férrea, lo único que encuentran es una ruta. Si el listador no les marcó eso, ustedes pueden estar días buscando la vivienda seleccionada. ¿Está? Entonces, eso fue una consigna que trabajamos con los listadores, de tal manera que ustedes tengan todo actualizado y puedan llegar a la vivienda seleccionada. Sí. Nosotros en Formosa tuvimos un caso en el que la vía ahora tiene una casa arriba. La vía que antes era una vía, de repente el límite del radio ya no está porque es una casa. Y ahí... Bueno, en ese caso como quedó dentro del límite, o justo en el límite estaba. No, en realidad lo que pasó es que, claro, justo en el límite está la casa, digamos, la vía era el límite antes y ahora se hicieron bastantes casas, como que... Ahora se hacen asentamientos en las vías, en el Claro. interior.
No se hacen calles, se hacen asentamientos. Bueno, ahí habría que ver, digamos, es un caso especial, pero digamos, en caso especial en ese sentido, tendríamos que ver si el asentamiento, que si está de los dos lados de la vía, tomaremos el límite del lado del radio, el límite interno del radio, para establecer el nuevo límite y demarcar las manzanas. Pero eso lo tiene que hacer el listador, ¿está? Porque probablemente, es decir, lo que tomamos es la vía férrea del lado interno del radio, lo metemos adentro del radio, del lado externo de la vía lo dejamos afuera, ¿está bien? Y se hace un nuevo amanzanado. Eso es lo que tendría que tener el listador. ¿Se entendió lo que dijo él? Es un caso recontra especial, no va a pasar mucho en Capital. En Capital lo que les puede pasar es que van con un concepto, digamos, que van a un amanzanado así y de repente le metieron edificios de 1000 departamentos cada uno y van a querer suicidarse en ese momento porque, bueno, no tanto ustedes, sino el listador en realidad. El listador tiene ese problema. Ustedes no, a ustedes le va a venir nada más. Ustedes son afortunados en ese sentido, porque a ustedes únicamente les va esto. En el caso que a ustedes les toca una vivienda dentro de un departamento, la referencia que ustedes tienen que tomar como válida es lo que está afuera de la vivienda. ¿Está bien? Bueno, sigo. Entonces tenemos actualizada la cartografía, sabemos cómo llegar a la vivienda, llegamos a la vivienda, nos tenemos que presentar, cada uno después va a ir acomodando el mejor discurso, siempre y cuando se presenten con su nombre, digan de dónde vienen, qué es lo que están haciendo. Estamos trabajando en la encuesta sobre la situación de los niños, niñas, familias y hogares. La entrevista durará aproximadamente 20 minutos, me gustaría conversar con usted acerca de estos temas. Es posible que posteriormente le solicite realizar entrevistas adicionales con usted u otros miembros de su hogar. Toda la información que obtengamos se mantendrá bajo estricta confidencialidad y de forma anónima. Si no desea responder alguna pregunta o desea interrumpir la entrevista, por favor hágamelo saber. ¿Puedo comenzar ahora? ¿Sí o no? Ustedes, es medio agotador y si uno lo dice se queda sin aire y sin aliento. Ustedes saben cómo van a ir acomodando su propio discurso, siempre y cuando mantengan el objeto por el cual ustedes están tocando timbre, su identificación, estén perfectamente identificados, como les decía, gorra, pechera, pilotín, bandera y vincha, de tal manera de que tocan timbre, abren y del otro lado hay una persona que viene a trabajar en nombre de UNICEF. Entonces supónganse que arman... Sí, perdón. Los hogares son irreemplazables, o sea que la gente, los hogares que nos llamamos ya están sensibilizados, están contactados, saben que vamos a ir a ver. Sí, buena pregunta. El listador, me lo perdí. El listador estuvo yendo en estos días, estuvo contando y cuando esté listando, como tiene que tocar timbre en cada uno de los de las viviendas, va dejando folletos de sensibilización, en donde le dicen que probablemente sea visitado, su casa sea seleccionada, digamos, después vamos a ver el material de sensibilización. Hay un capítulo de sensibilización en alguno de los días de esta agenda larga de trabajo que tenemos, pero sí, está bueno, ya el listador está dejando información en las viviendas. ¿Está? Una Sí. pregunta, ¿de entrada es entrar y decir que la entrevista va a durar 20 minutos? Porque por ahí de entrada la gente se asusta y dice, no, mira, no tengo tiempo, 20 minutos para... Digo, una vez que... Mirá, Eso lo manejas el punto más. es, acá lo que estás haciendo es buscar consentimiento para poder arrancar. Es como cuando vos haces una encuesta política. Cuando vos haces una encuesta política o cualquier encuesta social, arrancás por el consentimiento básico, que es, estoy haciendo tal cosa, le puedo hacer unas preguntitas. Lo que yo digo es, si querés decirle el tiempo, decíselo, si a vos te parece que ahorra y que entrás directamente al objetivo, no se lo plantees. El punto es que vos tengas consentimiento para arrancar la entrevista. También después lo van a trabajar bien en técnicas de entrevista, hay un capítulo dedicado, pero básicamente, pues yo en realidad, más que trabajar el problema de consentimiento de informantes y demás, que forma parte de un capítulo de la capacitación, los quiero dejar dentro de la vivienda para que puedan empezar a aplicar el cuestionario de hogar, es decir, la capacitación propiamente dicha. Sí. En promedio, obviamente que nunca todas las encuestas, no todas duran igual. En promedio son 20-25 minutos que duraría. No. Es la Pregunta de cuestionario, por favor, no me las hagan. No es mi tema, no sé qué es el cuestionario.
No porque no lo quiera contestar, sino porque los van a trabajar. No es así. Pero no nos metamos ahora porque si no me voy de la capacitación. Sí. ¿El listador, la vivienda seleccionada siempre tuvo contacto con el listador o no? Puede ser que nunca haya tenido contacto con el listador. Puede ser que no haya tenido porque en realidad el listador, todas las veces que pasó por ahí, no los encontró, pero averiguó con el vecino que es una vivienda que está ocupada, que tiene niños menores. Después creo que les pueden... yo creo que después van a recibir, ¿no, Lula? Más o menos la información de qué tipo de información tiene la vivienda. Si es información primaria de la misma vivienda o es información secundaria. Sí, en la misma planilla que mostraba Fabián, ahí donde les llega la dirección, les va a llegar la dirección de la vivienda, el nombre, el número de teléfono, si es que lo dio, ambos campos, y la observación de si la fuente fue primaria o secundaria. Sí. ¿El tiempo entre el trabajo del listador y el trabajo de la... No, bueno, depende de cómo vaya trabajando. No, Yo pensaba que sería muy importante que no hubiera tanto tiempo entre... La idea es esa, pero va a haber tiempo, ¿no? Quizás sucedan un par de meses entre una cosa y la otra. De todas maneras, al momento de salir a campo, disculpame un segundito, Nancy, al momento de salir a campo es cuando se van a desplegar también distintas baterías de sensibilización para ayudarlos y refrescar la memoria respecto del trabajo de la encuesta. Sí, allá. En la propuesta técnica vos comentaste que se había estimado una determinada tasa de respuesta Sí. aceptable. ¿Cuál es la tasa de respuesta que se espera de esas 30.000 viviendas? Lo que pasa es que depende por zona, no fue una tasa de respuesta global, de acuerdo a las zonas y después me tendría que fijar una por una, pero fue por región. No, perdón, me corrijo, no fue por región. En algunos casos fue por región y en otros casos fueron por lo que nosotros denominamos aglomerados críticos. Es decir, los aglomerados críticos son aquellos donde la tasa de respuesta histórica es mucho más alta. Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, Rosario. Creo que Córdoba también está. Hay un par de aglomerados, no regiones, sino aglomerados que consideramos críticos por su alta tasa de no respuesta. Ahora, junto con eso, digamos, volviendo al tema de tasa de no respuesta y volviendo al tema de sensibilización, se va a desplegar y va a ser muy específico todo el tema de sensibilización, de tal manera de que ustedes cuando toquen el timbre, la familia o dentro de la vivienda, los hogares que habiten ahí, sepan de qué se trata o estén más o menos al tanto de que hubo alguien merodeando, que estaba Julián Weiss molestando, con que los podían llegar a visitar, radios, medios escritos y distintas variantes de sensibilización de tal manera de facilitarle a ustedes la llegada. ¿Está? Quiero pasar... Nancy, perdón. Hasta ahí, porque era identificable vivienda y cuántos hogares se relevan dentro de la vivienda. Momento, ahí vengo. Porque en realidad no era tanto mi tema el consentimiento, sino que mi tema era contarles cuántas viviendas vamos a encuestar, 31.240 viviendas. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a las viviendas? Con la cartografía y el listado del lado donde fue seleccionada la vivienda y llegar finalmente a la vivienda. Ustedes saben que la encuesta Mix es una encuesta básicamente hogares. Los listados en otros países, Ana María lo podrá contar mejor que yo, los listados en otros países son directamente listados a hogares. En el caso de la Argentina, tuvimos bastante discusión respecto de cómo encarar el tema. Vimos que por vivienda podíamos facilitar en temas de tiempo el acceso y tomamos la decisión de listar viviendas. Nosotros sabemos que dentro de la vivienda pueden habitar varios hogares. Ahí entramos. Entonces, se presentan, nos dicen que sí, es decir, vamos a seguir por la vía del sí nada más que para esto. Si seguimos por la vía del no, estamos en problema, porque si dijo que no es un rechazo. Estamos mal, aumentamos la tasa de no respuesta, tenemos que ir al supervisor y ninguno queremos que nos pase esto. Todos queremos una tasa de respuesta muy alta. ¿Sí? Una pregunta, sí. Supongamos que en esa casa hay 3 hogares. Déjenme llegar, por favor. Están desesperados por empezar a encuestar. Ahí vamos, mirá. Si nos dice que sí, vamos a pasar a una pregunta de identificación de los hogares y vamos a tomar todas las definiciones que haya que tomar. A ver si respondo las preguntas. Una vez que se ha obtenido el consentimiento para la aplicación de la encuesta, se procederá a la identificación de hogares al interior de cada vivienda. ¿Todas las personas que habitan en esta vivienda comparten los gastos de alimentación?
En realidad ustedes saben que la definición de hogar la saben la definición de hogar, porque todos estuvieron preguntando, así que ya lo saben, ¿me la ahorro o la repetimos, digamos, por mor de hinchar? La repito. En primer lugar, definimos vivienda, es un sentido muy amplio, se los pongo todos y se los paso rápido. Una vivienda es un espacio donde viven personas. Debe ser un lugar separado e independiente, estar rodeado por paredes u otro elemento de separación, cubierto por un techo para poder dormir, alimentarse y protegerse del medio ambiente. Y tener una entrada independiente para que sus ocupantes puedan entrar y salir sin pasar por el interior de otras viviendas. Son consideradas viviendas los espacios que han sido construidos o adoptados para ser habitados, lugares no destinados originalmente para alojar personas, pero que al momento del listado están siendo utilizados con ese fin. Por ejemplo, un local comercial o un depósito donde están viviendo personas. Como verán, es una definición muy amplia de vivienda con la que se va a trabajar. Las viviendas pueden ser particulares o colectivas. La vivienda particular es la clásica, la que ustedes conocen, la más sencilla de definir, es una casa. Y las viviendas colectivas son las viviendas destinadas al alojamiento de hogares colectivos. Ejemplo, un asilo de ancianos.